Entrevistas en sintonía con vos. Estamos a 9 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Y bueno, vamos a charlar hoy de un tema interesante que está bueno traer a la mesa para poder conversar y también saber las opiniones de quienes nos están escuchando. Una de las organizaciones que impulsó la Ley Nacional de Talles, que es la 27.521, señala que Argentina es el segundo país en el mundo con mayor cantidad de casos de trastornos alimentarios, después de Japón. Primero Japón, después Argentina. Y para poder abordar mejor esta problemática y de varios lugares, de varios costados también, y hablando justamente lo que recién mencionábamos, la ley de Talles, vamos a conversar con Laura Carrascal, que ella es docente e investigadora de la UNR. Hola Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Carito Murisi te saluda. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por atendernos y por prestarnos este tiempo para poder conversar con vos. Hace 4 años que se sancionó la ley de Talles, recién lo decíamos, y sin embargo me da la sensación que sigue siendo muy difícil para muchas personas encontrar su talle. Esa realidad se sostiene con el tiempo, con el correr de los años, se mantiene constante, incluso con una ley vigente, ¿no? que exige otra cosa. ¿Qué crees que es lo que ocurre, Laura? ¿Por qué no se cumple en la mayoría de las tiendas, por ejemplo? A ver, por un lado porque hay algo que es importante señalar, que esta reglamentación, que parte de un estudio antropométrico que se ha realizado hace bastante tiempo, lo que no obliga es a las marcas a tener toda la curva de talles. O sea, eso me parece que es importante. Sí, digamos, lo que obliga es que esa etiqueta que uno encuentra cuando compra ropa, que puede estar adherida a la ropa directamente o tiene que estar aparte, pero que eso sí debería estar. Si ustedes se fijan o lo tienen en mente, implica, digamos, los talles que pueden aparecer como XS, S, M, L, etcétera, y después abajo dice contorno de busto, cintura y cadera. Entonces ahí justamente uno va haciendo el seguimiento y bueno, o sea, esa es la obligación, o sea, que si el contorno de busto, por ejemplo, para un talle M es 90, en todas las marcas que uno pueda ir, digamos, a comprar, ese talle de busto debe justamente respetarse, debe ser 90 en la marca tal, tal o tal. Lo que no obliga la ley es que todas las marcas tengan todos los talles. O sea, claro, esa es, digamos, creo que la falla, digamos, el gran kit de la cuestión. Porque también es cierto que las marcas responden, digamos, a sectores de mercado. O sea, uno no puede obligar a una marca que diseñe, digamos, porque tampoco no solamente en cuanto a los talles, sino también estéticamente. O sea, las estéticas son variables. Yo creo que una de las cosas más interesantes de pensar la discusión que tiene y sobre todo las dificultades en la aplicación de la ley de talles es lo que responde a, más que, yo lo pienso desde el lugar de la coordinación de la carrera de indumentaria y textil que inicia este año. Sí. Porque esta dificultad que vos señalabas al inicio respecto a las marcas, o sea, porque, digamos, a veces uno no encuentra talles en determinadas marcas, en lugar de verlo como algo negativo, para mí es una, digamos, gran posibilidad para marcas que a lo mejor no tienen determinado protagonismo en el mercado, pero sobre todo para los nuevos diseñadores. Porque hay muchas personas que a lo mejor les gustaría tener determinadas prendas que tienen que ver con determinadas estéticas y que a lo mejor en alguna marca a lo mejor muy conocida no se encuentra, porque, como te digo, no es obligación que las marcas tengan toda la curva de talles, no es una gran posibilidad para que puedan ofrecer, digamos, prendas que puedan tener estéticas determinadas, pero a su vez que puedan tener talles que a lo mejor otra marca no ofrece. Eso me parece como muy interesante en el marco de esta discusión. Laura, bueno, recién me comentabas, ¿no? El tema de las medidas, de ¿cómo me habías mencionado? Curvatura de talles. La curva de talles. Curva de tener talles, una bien. curva de talles que puede ir, mira, yo sin dar nombres de marcas, ¿no? Sí. Pero hay marcas que
uno puede encontrar con una curva de talles muy, muy amplia, desde el XXS al XXL, para darte un ejemplo. Y marcas, digo, importantes, con mucha producción. Después hay otras marcas de diseño de autor que uno pensaría, porque hay cuestiones hacia adentro, ¿no? De cómo comunican a veces las marcas. Hay marcas de diseño de autor que son mucho más pequeñas, con una producción muchísimo más acotada, en donde las imágenes a lo mejor tienen que ver con imágenes más estereotipadas de comunicación. ¿Qué quiero decir? Uno ve las imágenes con que comunican la marca y son imágenes de modelos muy esbeltas, muy estilizadas. Sin embargo, cuando uno entra, por ejemplo, a la web de esas marcas, y además si uno conoce figuras que se visten con esas marcas de diseño de autor, uno encuentra que la curva de talles, que parecería como imposible pensarlo, va desde el XXS al XL, pero es muy grande la diferencia. Yo te doy un ejemplo de estas marcas. Por ejemplo, las marcas de diseño de autor no están obligadas a adherir al sistema único de talles. Sin embargo, no están obligadas, pero obviamente pueden adherir al sistema. Y yo hay una marca, por ejemplo, que tengo mucho vínculo porque el diseñador es amigo mío a partir de una muestra que yo realicé acá en Rosario de su producción junto a unos fotógrafos que después fue a Buenos Aires, que es Pablo Ramírez, que es un diseñador, o sea, enmarcado en lo que sería diseño de autor, y uno ve las gráficas y en general responde a esta cuestión así como de cuerpos muy, muy esbeltos. Claro. Pero después uno se fija en la curva de talles, y de hecho yo en promociones compro, por ejemplo, desde Rosario. Por ejemplo, yo tengo un pantalón de jean que en otras marcas podría ser a lo mejor un 38 o un 40, que estaría más vinculado a lo mejor dependiendo de las marcas, a un S o un M, y yo uso, en el caso de él, un XXS. Claro, sí. O sea, que y yo no tengo un cuerpo, o sea, no soy, flaca al extremo. O sea, tengo un cuerpo, o sea, promedio dentro de lo que sería, no sé, un S, un M, dependiendo también tipología superior, que sería contorno de busto, o tipología inferior, que sería contorno de caderas en esta tabla de detalles. Sí, entiendo, pero lo que yo te quería consultar, Laura, es porque viste que vos a veces vas a comprar algo, por ejemplo, y le pedís un talle, no sé, un talle X, qué sé yo, un talle M, un talle... y te responden, no, tenemos solamente talle único. Bueno, generalmente ese talle único suele ser un S o un talle 1, por ejemplo, ¿no? Lo que yo, digamos, quería saber es qué parámetros o qué criterios son utilizados para considerar que esa prenda, con esa medida, es el talle único. Mira, habría que ver también, cuando te dicen eso, cuando dicen talle, en general cuando se habla de talle único, se habla de prendas que por su diseño tienen un volumen. Viste que en el último tiempo está muy presente como tendencia lo que se denomina oversize, que son prendas como sueltas. Eso ha sido como una tendencia, la verdad que en los últimos tiempos bastante importante. Entonces, al ser esas prendas oversize más amplias, suelen tener ese talle único, porque justamente cuando el talle habla de contorno, ¿viste esa tablita que yo te decía que puede estar cosida a la prenda o puede venir aparte en un cartón? O sea, es como cuando uno iba a la modista o va a la modista si sigue haciéndose ropa a medida, ¿viste? Con el centímetro se rodean el busto, la cintura, la cadera, y es como la prenda adherida, pegada al cuerpo. En cambio, esos talles únicos responden, o deberían responder, por eso digo que no sé, habría que ver de qué diseño, de qué forma de prenda estamos hablando. En los últimos tiempos, cuando se habla de talle único, se habla de estas prendas que justamente al ser oversize y al ser amplias, pueden recorrer esos talles, porque no son prendas ajustadas, prendas adheridas al cuerpo. Esa es una tendencia que yo creo que también, fíjate, trasciende esto que pasaba a veces con prendas que a lo mejor te dicen talle único, y si son prendas adheridas al cuerpo no existe que sean talle único, porque los cuerpos no son justamente únicos. Sí, tal cual. O sea, esa es la gran diferencia. Y yo creo que a pesar de
lo que cuesta la implementación de esa ley de talles, la implementación, sobre todo en las marcas que tienen muchísima producción, se ha generado por una demanda justamente de un público que está pidiendo, prendas que se adapten a los cuerpos, esa tendencia que uno la puede encontrar en marcas internacionales muy importantes de alta costura. Estoy hablando de marcas que se producen afuera como Balenciaga, que es una marca que bueno, es de afuera, y que si hubiese una en paralelo, por ejemplo, acá en Argentina, de lo que podríamos, entre comillas, denominar alta costura, que tampoco podríamos decir que acá en Argentina hay, porque alta costura es una denominación de origen, es como el espumante, que antes uno decía champán, y en realidad uno ve la etiqueta, si está producido acá, tiene que decir vino espumante, porque es una denominación de origen. Bueno, pero si hubiese una marca del estilo, por ejemplo, de Balenciaga en Argentina, tampoco estaría obligada a adherir a la ley de talles. Pero esa marca, por ejemplo, que es muy famosa, y que es muy famosa porque ha generado esta idea de oversize, ha sido la más representativa de esta tendencia, que uno sí la puede ver, por ejemplo, en íconos de nuestro deporte como Rodrigo de Paul, que dentro de los jugadores de las selecciones, el que más ha adherido a esta tendencia. Bueno, es una tendencia que uno le encuentra en esa marca muy representativa de afuera y en una figura nacional como él, pero que es algo que encuentra uno en muchas marcas también de Argentina, como una tendencia visible de los últimos tiempos que compite, es cierto, con algo que todavía está muy arraigado de determinadas marcas, que es la ropa ajustada. El jean ajustado, chupín, que todavía en muchas marcas no se ha ido. Claro. Sigue estando muy presente. Hay muchas marcas vinculadas a los sectores jóvenes que sobre todo vinculado también a la conexión que las marcas han establecido con la ropa deportiva, a prendas con mucho volumen me refiero no armado, pero sí con mucha tela. O sea, con mucha amplitud, ¿viste? Esos buzos amplios, esos pantalones amplios, también vinculado a determinados estilos musicales que están ahora muy en boga. Sí, bueno, del trap, sí. Exactamente. O sea, y eso para mí es un nicho de mercado que es muy importante, porque a veces las leyes, o sea, vos fíjate todo este estudio que se ha hecho. Después, bueno, hay personas que están vinculadas al mundo del derecho, que son los que por ahí pueden explicar con más conocimiento por lo difícil primero que fue todo el tiempo de este estudio antropométrico que se hizo, después las aplicaciones de las leyes, porque ahí está la ley nacional y después había una ley provincial que adhirió, o sea, con adaptaciones este último año a la ley nacional. Y lo que cuesta, digamos, la implementación de esa ley, porque ahí también se cruzan, sobre todo en lo que es el ámbito de la industria textil, en esto de pensar las tendencias, el tema del ahorro de telas, que no solamente, o sea, la ropa ajustada obviamente lleva más tela. Claro. Perdón, lleva menos. La menos tela, la suelta lleva más tela. Sí. ¿Me entendés eso? Sí. Y que no solamente se relaciona con lo que es el tema de los talles, sino también, yo siempre cuento algo que seguramente todos hemos experimentado, de comprar remeras, nos las probamos y las lavamos y después se empiezan como a girar, ya sea en la parte del cuerpo, de la remera, o por ejemplo en la manga es muy común, que la costura de la remera que debe ir, por ejemplo, en la parte, digamos, inferior del brazo, o se empieza a hacer como una especie de helicoide y se tuerce así y aparece, se empieza a girar y la costura al final, por ejemplo, del puño, nos aparece sobre el dorso casi. Claro. Sí, y eso tiene que ver también con ahorro de tela, o sea, además de vincular a esta tendencia así como de ropa más ajustada, sino también en el caso ese de defectos de confección, porque en lugar de poner el molde de la manga así perpendicular hacia el hilo de la tela, tiene que ir así como bien alineada, bien vertical, a lo mejor la tuercen un poco para que entre en un espacio en donde no entraba, entonces sacan la manga, la cosen, después la planchan para que quede, cuando vos la encontrás en la percha, perfecta. Claro. Y cuando te la pones y la lavaste, claro,
la tela tiene el hilo, o sea que es como la linealidad, dice así, del rollo de tela. Claro, cuando la lavaste ya tiró a donde tenía que tirar el hilo, y por eso se genera ese defecto. Laura. Entonces, como, sí. Disculpa, bueno, primero te saludo, soy Víctor Timoneda y te consulto, a ver, sos coordinadora de la carrera de diseño y de moda, obviamente, de la UNR, y te consulto si hay nuevas ideas inclusivas, digo, por lo que charlabas recién hace un ratito, el tema de la imagen, de las redes sociales, de la publicidad, que obviamente nos bombardean continuamente con un estereotipo, que tenemos que ser cool, que tenemos que ser lindos, que tenemos que ser flacos, que tenemos que ser, que tenemos que tener dinero. Bueno, esas son las cuestiones que hoy nos llevan las redes sociales a ver cotidianamente, y la realidad es que esa no es, valga la redundancia, no es la realidad que vivimos día a día, porque no solamente son talles S, XS, L, M, sino que hay talles XL, doble XL, y muchas personas van y como van a buscar ropa se vuelven con la autoestima baja porque no encuentran su talle. Mira, eso, o sea, ha sido algo como muy pregnante, sobre todo para personas de mi generación, que parte de la adolescencia y de la juventud la vivimos en los años 90. Sí. O sea, fue una tendencia muy fuerte, porque también en esa década existió el fenómeno de las top models. Sí. El famoso 90, 60, 90. Sí, y sí, de hecho hubo una serie acá de televisión argentina con ese nombre, que replicaba un poco esta tendencia de modelos hiper famosas, y que todavía siguen siendo, son las modelos que se nombran, Claudia Schiffer, Kate Moss, Linda Evangelista, y fue una época en donde, de hecho, en las pasarelas también hubo todas puestas y en relación a la puesta de la modelo, más allá de la ropa, y de una tendencia de los 90 muy presente, que fue el grunge, que tenía que ver con música, como la música de Nirvana, como esta cuestión así como vinculada. Otra vez aparece eso, ¿no? Otra vez, porque recién lo mencionábamos con el tema del trap. Bueno. Sí, exacto. O sea, vos fíjate que ahora hay como una especie de revisión, porque dentro de las tendencias, bueno, todo el tiempo se está trabajando sobre recuperaciones y reelaboraciones del pasado. Y ahora los 90 están teniendo como un momento de nuevo así de revisión. Y es algo que aparece y que, a ver, a mí lo que me parece más interesante es que, por ejemplo, uno puede ver íconos musicales que están, o sea, alejados, no a lo mejor tan alejados, pero están alejados de esa cuestión así, detalle, por decirte, XXS, como uno podía ver estas modelos como Kate Moss, que a su vez hablaban de la estética de la heroína en esos desfiles de los años 90, en algunos casos en donde a su vez eran maquilladas como si tuviesen el delineador corrido, o sea, como una cosa así como de imagen muy destructiva. Pero ahora uno encuentra, por ejemplo, cantantes como con una voluptuosidad alejada, por ejemplo, de esa estética de los 90, en donde se ve una cosa así como mucho más, voluptuosa. A mí también me preocupa, más allá de la cuestión así como de las formas corporales, que es una de las cosas que tienen que ver específicamente con la ley de talles, pero en relación a lo que vos decías, Víctor, respecto a el tema de lo que aparece en los medios también, es pensar en las diversidades, pero también fisonómicas y en cuanto, por ejemplo, a los tonos de piel. Porque, Laura, sí. Fabio Montero te saluda, ¿cómo estás? Sí, Fabio. Sí. En estas diversidades, pensaba, ¿no? Porque me parece que quedamos, digamos, en el transcurso de lo que fuimos charlando, muy pegado a determinados sectores sociales que pueden tener determinados consumos, o que de repente también pueden asociarse o identificarse con determinadas figuras del espectáculo, del fútbol, etcétera. Y ya pegándonos un poquito a esto de la carrera indumentaria, cuando habla de los objetivos de la carrera, que plantea las cuestiones de ser entendido esta industria textil en sus aspectos materiales, culturales, socioeconómicos, estéticos. Digo, ¿cómo se piensa desde la carrera la cuestión de indumentaria y textil de los sectores más populares, digamos, de aquello que no tienen manera de identificarse con
figuras del espectáculo, ni pensar en esas cosas. Digo, eso está pensado también en la carrera. ¿Cómo llega la carrera? ¿Cómo se viste la gente popular? Mira, yo creo que, por un lado, creo que los sectores, o sea, hay sectores, a ver, populares que tienen una identificación grande con determinado, bueno, pensando en esta tendencia musical, vemos que está muy presente. Uno no puede pensar los sectores en bloque, dependiendo, digamos, de los consumos culturales y creo que también de las edades, pero yo creo que el tema de lo deportivo, de la ropa deportiva, en este momento hay una muestra en uno de los museos más importantes de París, y lo menciono porque es como una referencia en relación a lo que nosotros, digamos, podemos configurarnos como sociedad enmarcada en ese pensamiento occidental y moderno, para, digamos, tener en cuenta ese dominio para poder empezar a cuestionarlo y a deconstruirlo. Hay una muestra en París que trabaja la cuestión de la influencia del deporte en relación a la ropa, y eso es algo que está muy presente y que atraviesa todos los sectores. Sí, entonces, pero creo que una cosa es que lo atraviese como cultura, y otra cosa que esos sectores tengan acceso a ese tipo de vestimenta, o que realmente sus cuerpos los vinculen con ese tipo de vestimenta, ¿no? Digo, me da la impresión de que... Yo creo, mira... de que entre la identidad y la posibilidad, ¿no? Incluso, mira, te agrego una cosa más. Esto del diseño de autor, que a mí me parece muy interesante, y me parece también que lo de los talles podría dar lugar al diseño de autor, en realidad son ropas carísimas. Digo, el diseño de autor en general son ropas casi inaccesibles para amplios sectores de nuestra sociedad, ¿no? Sí, es así. El diseño, en realidad el diseño de autor más... digamos, más legitimado, pero después uno puede pensar también como diseño de autor, o sea, por ejemplo, en Rosario uno puede encontrar marcas de diseño de autor. ¿Qué quiero decir? Que hay marcas, por ejemplo, en Rosario, de diseño de autor, que tienen una curva de talles que a lo mejor no son tan conocidas como las que uno puede encontrar en Buenos Aires, que tienen un precio que puede ser, digamos, similar o hasta menor que un pantalón de una marca deportiva muy consolidada que uno encuentra en los locales famosos de ropa deportiva. Y todos sabemos que la ropa deportiva es una ropa que los sectores populares consumen. Uh-huh. Sí. Las zapatillas, los pantalones, ya sea, y que se consumen más allá de toda la industria de la copia, de los fake también de ropa deportiva, que logran... O sea, hablo desde bolsos de alta costura en lo que es industria fake o falsa, a también ropa deportiva de estas marcas que todos conocemos. Uh-huh. Pero más allá de la ropa esa de copia, fake, la ropa deportiva original es consumida por los sectores populares. Uh-huh. Laura, uno lo puede ver, sí. Uno lo puede ver cuando digamos en la época de las fiestas, si uno digamos es habitué, o sea, no digo que a lo mejor se consuma, pero realmente es un bien preciado. Y está bien que si, digamos, alguien de los sectores populares, digamos, tiene el dinero, puede, digamos, ahorrar y quiere comprarse ya sea unas zapatillas o unos pantalones, y va y lo compra. Porque justamente es una cuestión así como vinculada a una cuestión así como de pertenencia. Y no es que es algo que está, digamos... restringido. Eso, por ejemplo, en la ropa deportiva es un fenómeno que a mí me resulta como muy interesante como fenómeno, cómo atraviesa, digamos, desde los sectores populares de escasos recursos, y que igualmente se dan las estrategias para poder tener esas zapatillas o esos pantalones, y sectores con la posibilidad, quizás a lo mejor, de comprar más cantidad. Sí retomo esto que vos me decías en relación al tema de la carrera, y nosotros, por ejemplo, lo pensamos en relación a la diversidad de cuerpos, a cómo se enseña, por ejemplo, el tema del dibujo, cómo se enseña la cuestión de cómo representar el cuerpo humano, que no es uno, sino que también esto que yo señalaba. Si bien es cierto que hay un canon que tiene que ver justamente con un estereotipo, y que responde ese canon a nuestra tradición occidental
que parte a su vez de la antigüedad clásica como canon de proporción, que hay que tenerlo en cuenta porque sigue siendo dominante. Entonces, en la medida que uno lo reconoce y lo identifica, puede empezar a plantear alternativas y confrontarlo y deconstruirlo, y esa, bueno, es la idea, plantear cuál es el canon para registrarlo y después plantear las alteridades y las divergencias, tanto, por ejemplo, en la cuestión del dibujo como en la cuestión de la moldería. O sea, en moldería, por ejemplo, también se trabajan, o sea, todas las curvas de talles responden a eso, a poder, si uno maneja la moldería y las curvas de talles, las progresiones para poder modificar y ampliar o achicar las curvas de talles, responde también a esa idea de que hay muchos cuerpos diversos. Y después otra de las cosas que también nosotros incluimos es el tema de, por un lado, saberes del pasado que tienen que ver con los registros históricos, a lo mejor de la historia reciente, ya sea de los saberes heredados de nuestras abuelas o bisabuelas, pero también otro de los aspectos importantes es tener en cuenta respecto a técnicas, a formas de culturas originarias. Claro. Sí, O sea, yo creo que se puede abordar, es muy amplio, ¿no? Desde todos los costados donde se puede abordar, también incluso interdisciplinariamente. Sí. Bueno, te queremos agradecer, se nos termina el tiempo, la verdad que nos quedamos con muchísimas preguntas que nos hubiera gustado hacerte para poder seguir conversando sobre este tema, pero se nos termina el tiempo, Lau, así que te queremos agradecer mucho por habernos dedicado este ratito para conversar con En Sintonía con Vos. Bueno, yo les agradezco a ustedes y Sí. también pienso en la gente que esté escuchando, que más allá de lo que por ahí aparece, que tiene que ver con a veces también los medios dominantes o este diseño de autor que es el que aparece en Buenos Aires, también la cantidad, uno tiene que empezar a rastrear cuando uno habla de productos de cercanía, que también, o sea, lo importante es que se consuma local en la comida, porque son productos, por ejemplo, más frescos, son productos de estación, también pensar en el consumo local en cuanto al diseño, porque eso también da trabajo. A ver, a veces pueden ser conocidos o a veces no, pero lo que hace es fortalecer nuestra región, que tiene mucha tradición en el ámbito de indumentaria y textil. Eso me parece fundamental, y que además estamos apostando a que los egresados de la carrera, que todavía falta para que egresen, bueno, puedan fortalecer la industria local, que es importante, ha sido más importante, pero por ejemplo en indumentaria deportiva, más allá de las marcas estas reconocidas que todos conocemos, hay muchas muy importantes en Rosario, que tienen mucho éxito. En indumentaria deportiva, Rosario es un sector en el país de los más fuertes, y eso lo tenemos que seguir fortaleciendo. Laura, te agradecemos muchísimo este contacto. Te mandamos un saludo y que tengas un muy buen fin de semana. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Chau, chau. Ahí hablamos con María Laura Carrascal, ella es docente, investigadora y directora de la carrera de diseño de indumentaria y textil de la Universidad Nacional de Rosario.